me encontré en una... Me encerré sola. ¿Por qué? Porque dije, ¿por dónde empiezo la clase? Se va a salir, Dani. ¿Por dónde empiezo la clase? Empiezo a hablar del régimen jurídico y voy a los términos legales, técnicos, ¿sí? O bien empiezo también a dar una visión pedagógica sobre esto, ¿sí? Entonces voy a dividir la clase, más que clase, la introducción es una charla, en dos partes. Primero voy a hablar más de términos técnicos, que por eso traje este modo de collage, ¿sí? Con la normativa, con qué utilizamos, con qué instrumentos legales nos tenemos que manejar para hablar de estas cuestiones, y luego voy a hablar un poco más desde la visión pedagógica, educativa, sobre qué pasa con esta responsabilidad civil y con esta judicialización de las relaciones escolares. Bueno, empezamos por partes. La normativa que vamos a tratar para todo esto va a ser los tratados internacionales. Primero, Constitución Nacional, tratados internacionales. ¿Y por qué así? Porque no todos los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, pero los tratados de derechos humanos. Entonces los coloco debajo de la Constitución Nacional. Vamos a también la Constitución Provincial, las leyes nacionales y una ley que puede llamarles a algunos la atención, que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque la educación, cuando estamos en el ámbito privado, es un contrato de consumo, ¿sí? Es una prestación de servicios educativos. Por lo tanto, vamos a hablar de la 4240. Bueno, esa es la normativa que tenemos para esto. Y bueno, después también sí dividimos en capital y provincia, ya tenemos la normativa específica, que son las leyes, la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial. Bien. El artículo que nos interesa a nosotros es el artículo 1767 de este nuevo código, ¿sí? Que es el Código Civil y Comercial. Bien, pero para llegar a ese artículo, que yo ahora se los voy a leer, hubo toda una evolución normativa que tiene que ver siempre con la evolución de la sociedad. Hoy nuestro artículo dice lo siguiente. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. Esto es lo que nosotros tenemos hoy. Dentro de nuestro código se trata de un régimen de responsabilidad especial, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que estamos tratando con menores, ¿sí? Y que es una relación educativa. Pero bien, para llegar a esto, que ahora lo vamos a empezar a desglosar, ¿sí? Dice que la responsabilidad es objetiva. Bueno, yo les cuento. En el código original de Vélez, la responsabilidad no era objetiva, era subjetiva. ¿Y qué es responsabilidad objetiva y subjetiva? ¿Qué es la responsabilidad? Responsabilidad, la etimología, bueno, no viene al caso, pero sí les quiero decir que la responsabilidad es responder, es dar respuestas. Entonces, ¿cómo van a hacer esas respuestas? A través de una indemnización, ¿sí? Pero bueno, el código original de Vélez hacía responsables a los maestros, artesanos y directores. Y esto era un poco como mucho. Pero ¿qué pasa? Las escuelas de antes, alumnos eran 30, 40, 50. En cambio, hoy los establecimientos educativos tenemos arriba de 200, 300 alumnos con toda la suerte. Perdón, Eri, entonces sí, eran responsables los maestros, no la institución. Claro. Antes la responsabilidad era subjetiva, recaía en los directores, en los maestros y artesanos. Con la evolución y las posteriores reformas, eso se fue modificando. Disculpen, pero ya pensé que no. Entonces, responsabilidad subjetiva es cuando la responsabilidad recae en la persona, ¿sí? Pero tiene que haber un factor de atribución, ¿sí? En su momento, bueno, hoy sigue siendo la negligencia, la impericia, la imprudencia en tu proceder. Antes era así la responsabilidad para los maestros, artesanos y directores. En 1997, nadie tenemos que ponerlo bajo en el pizarrón porque no quiere la pared de la palabra. No, pero ahí enganchó bien. Bueno, mientras yo les voy contando. Entonces, en 1997, quédense ahí en sus años. Te vamos reemplazando.
97 hubo todo un reclamo, ¿sí?, en materia docente, la tapa blanca, la oblea del impuesto docente. No sé si algunos de los que son jóvenes como yo, vos, Niega Cotes, no podés Recuerdo estar la acá. capa blanca, ¿no? En 1997 viene la reforma importante acá. ¿Por qué? Porque deja de ser la responsabilidad subjetiva para pasar a ser objetiva. Entonces, ya no va a caer la responsabilidad en los maestros y directores, sino que va a caer en el, escuchen esto, propietario del establecimiento educativo. Pero ¿qué pasa? Propietario, y acá tenemos titular, ¿sí?, en la redacción nueva. Porque el propietario y puede traer a confusiones. ¿El propietario del colegio? ¿El propietario del inmueble? ¿Qué propietario hablamos? Si es del Estado, Es el Estado. es el Estado directamente. Claro. Si no, la dueña del colegio en el caso privado. Claro. Dueña. Ahora, con esta reforma del 97, yo tengo que empezar a hablar de otra cosa. Tengo que dividir a la educación en educación de gestión estatal, educación de gestión privada sin subvención y educación de gestión privada con subvención estatal. Entonces, en el caso de la educación de gestión estatal, van a ser aplicables las normas del derecho administrativo, es decir, la ley de la responsabilidad del Estado. Y en los establecimientos privados va a ser aplicable las normas del Código Civil y las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, lo cual trae una, dentro de las opiniones doctrinarias, es un tema, no le pizarra un daño porque se va a caer aquí, en la mano, donde está ahora. Pégalo peor en el aluminio. En el principio. Este de la... Sigo con esta, con la rifa. Sigamos poniendo cosas. Me quedo hasta las 3 sacando todo. Todas las cintas, y me ven Miriam acá sacando las cintas para salir música, ¿qué tal? Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos esa diferenciación. Entonces yo pienso, si ocurre un daño en el alumno, ¿sí? ¿Hay problema? O sea, ¿por qué hay que diferenciar entre gestión estatal y gestión privada? ¿El chico se lastimó? No importa el colegio donde vaya, si es gestión estatal o privada, ¿por qué esa diferenciación? ¿Sí? Entonces, hay ciertos comentarios de autores con respecto a este tema. Pero ¿qué pasa? Les anticipo algo, porque yo soy de las que anticipan y después se caen en el anticipo. Tanto provincia de Buenos Aires, gracias chicos, provincia de Buenos Aires como capital, nosotros tenemos una nueva ley de responsabilidad del Estado del año 2014. En el artículo 12 nos invita a adherirnos a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, nos invita a adherirnos a la ley. Pero nosotros no nos adherimos a la ley de responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué solución le damos a la educación pública? No nos queda otra que aplicar por analogía las normas del Código Civil. De hecho, hay un fallo que yo les traje que, obviamente, quédense tranquilos, no se los voy a leer, pero que habla de esto, ¿no? Que en el caso de cuando se presentan demandas, ¿sí?, en el ámbito de la educación pública, por analogía, como no tenemos normativa para aplicar, vamos a aplicar el Código Civil, ¿sí? Bien, vamos a desglosar un poquito entonces el artículo. Nos dice, el titular, nos dice ahora, ya no nos dice el propietario, como yo les decía que decía la norma, valga la redundancia, a partir del 97. Entonces yo les comentaba, ¿titular o propietario? No, titular. ¿El titular quién es? Va a ser el que esté en el registro de la Dirección General de Escuelas, ¿sí? El que conste en el IPREGE. Responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos. Daño causado o daño sufrido por alumnos menores de edad. Bien, entonces hablamos de alumnos dañados o dañantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alumno también puede dañar a un padre en un acto escolar, está jugando, haciendo alguna de las suyas, como pasa, y puede lastimar a un papá estando en el acto. ¿Le cabe este artículo? Sí. ¿Por qué? Porque el dañante va a ser el alumno que está dentro del ámbito de control del establecimiento educativo. Pero ¿qué pasa? Cuando es ese tercero, le van a ser aplicables las normas del Código Civil, pero no le van a ser aplicables las normas de defensa del consumidor. ¿Y por qué insisto tanto con esto? Porque la ley de defensa del consumidor trae una serie de beneficios. Por ejemplo, en caso de duda en una relación de consumo, va a tener siempre prioridad la postura del consumidor. El daño punitivo,
¿Qué es el daño punitivo? Es una multa, ¿sí?, que se establece aparte de una indemnización, que lo que hace es tratar de castigar esa conducta para que el proveedor no la vuelva a cometer. Ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, cuando se manda en su publicidad alguna de las suyas, el daño punitivo te corrige para que vos no vuelvas a cometer lo mismo, porque se sabe que vas a tener que pagar un daño pecuniario bastante importante. Disculpen. Bueno, menores de edad, entonces ya dijimos daños sufridos. Cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar educativa, hallen o deban hallarse. Deban hallarse, disculpen acá, deban hallarse se incorpora en el 2015. ¿Sí? ¿Por qué deban hallarse? Pensemos esto. Llega el docente 10 minutos tarde. ¿Y el chico? ¿Con quién está? Con suerte está con otro docente. Con suerte no, puede estar en el patio. ¿Sí? Entonces, debiese hallarse. Si el docente no está y va a responder el establecimiento educativo, lo cual no quita que después el establecimiento educativo tenga una acción de repetición hacia el docente. Es decir, frente a terceros va a responder, responde la institución educativa, pero después en lo interno el docente tiene otras clases de responsabilidades, laboral, administrativa, penal, si se quiere, cuando hay una comisión de delitos. Entonces, el deban hallarse es importante, porque en el caso de que no estén, y también otra que suele pasar en el ámbito primario, fulanito manda a llevarle esto a la señora directora. Se cae en la escalera, se rompe la boca. ¿Y qué hacía ahí? ¿Por qué fue a hacer el mandado? ¿Quién te mandó? Y ellos que cuentan todo. La señorita me mandó porque estaba haciendo tal o cual cosa. Entonces, esos mandados a veces nos pueden salir caros. ¿Qué me pasa? Ustedes saben que yo estoy trabajando en el ámbito primario. Ahora, después de todo esto, me dicen, señorita, ¿puedo ir al baño? No, no vas a ir al baño porque yo estoy pensando. Llega a ir, se me pone del inodoro, mete la mano en algún agujero de la ventana, se corta el dedo, ¿qué es el responsable? Y yo, no vas al baño, te quedas ahí. Bueno, me da una paranoia con esto, pero nada, se los cuento a modo chiste, ¿no? Todo esto uno va procesando porque cuanto más empezás a leer, empezás a ver todas las situaciones en donde a veces estamos expuestos a esta clase de situaciones y no nos damos cuenta, ¿sí? O cuando te dicen, no, mirá, tenés que estar mirando a los chicos siempre. Pero ojo con esto, porque ahí viene el otro. Dice, bajo el control de la autoridad educativa. Control supone un ejercicio de fuerza, un ejercicio de poder dominar al alumno, que no es lo mismo que observancia. Yo puedo controlar al que tengo una cierta distancia mía. Si no lo tengo a cierta distancia, el preceptor no puede controlar al alumno que está a 50 metros. ¿Lo está observando? No lo puede controlar. Entonces, hallen o debiesen hallarse bajo el control. El tema es, ¿cuándo empieza el control y cuándo termina el control? ¿A 10 metros? ¿50? ¿100? ¿200? ¿Bajo la mirada del preceptor? Y es una cuestión que, como verán, el artículo no nos dice dónde finaliza el control. Por lo tanto, será el juez, en este caso, cuando se dicen las demandas y deba de resolver, va a establecer cuál es ese límite, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la cotidiana, en los ámbitos escolares, suele decirse que son los 200 metros. Pero todo es para cada caso en particular. No les puedo yo decir porque, como verán, la letra de la ley no lo dice, ¿sí? Pero bueno, el tema del control es un tema controvertido en esta situación. Otro tema, el transporte escolar. ¿Cuándo le entrego el control del alumno? ¿Cuándo le entrego la guarda? Porque ahí también hay una cuestión. Los colegios privados antes solían tener una cierta clase de relación comercial con el transportista. Ahora solamente aconsejan. ¿Por qué? Porque si tiene luego el colegio o tiene una relación comercial o es el mismo colegio, estamos en un problema, va a haber un contrato conexo. Por lo tanto, si puede pasar algún accidente, responden todos. Responde el propietario del transporte escolar y responde también el establecimiento educativo. Bien, la responsabilidad es objetiva, que es lo que yo les contaba antes, ¿sí? Respondo por el hecho de ser el titular. No me tienen que probar culpa, no me tienen que probar el hecho del damnificado, nada. Solamente por el ser el titular voy a tener que responder. Y respondo objetivamente y de una forma grabada. ¿Por qué? Porque hablamos de menores y además porque solo se va a eximir esa responsabilidad con el caso fortuito.
solamente el caso fortuito. No puede eximirse de responsabilidad con ningún otro caso, el establecimiento educativo. Solo caso fortuito. Bien, yo les voy a contar un caso. Es un fallo de cámara, de la Cámara de San Martín. Resulta ser que en un colegio ubicado a 10 cuadras de la Villa 1114, ¿sí? El colegio privado, en un primer piso, un chico recibe un tiro en la cabeza por un tiroteo de bandas narco. ¿Sí? Ubíquense en esa situación. Ahora yo les pregunto, ¿cómo piensan ustedes de que pudo haber salido ese fallo? ¿Hubo caso fortuito o no? Piensen en el contexto. Les doy un ejercicio como Animusi. Es más o menos que ella plantea esto, ¿viste? Toda la. A ver, ¿cómo piensan ustedes que pudo haberse resuelto esta situación? Contexto. Un tiroteo en la Villa 1114 entre bandas narcos, el colegio ubicado a 10-12 cuadras, en un primer piso. El nene fallece por un tiro en la cabeza producto de la escuela. Una bala perdida sería. Una bala perdida. Sí, pero los narcos eran conscientes que estaban. Bueno, pero el titular no tiene. Claro, pero las bandas. En la calle, que se produce un tiroteo, ¿sí? Se produce un tiroteo, una persecución entre las bandas narcos y recibe el chico una bala perdida en el colegio. La lógica dicta que el colegio no puede tener responsabilidad sobre eso. Por ahí no, decir que tendría que ir. ¿Caso fortuito sí o no? Dado el lugar, tendría que haber pensado que eso podía pasar y apagar. Vamos, colega, va por ahí. Bueno, les cuento cómo salió esa sentencia, la sentencia que se apeló, ¿sí? En realidad tomaron de que no hay caso fortuito. ¿Sí? Si bien es una bala perdida, pero no hay caso fortuito. ¿Y saben por qué? Por el contexto, por la zona de peligro. ¿Por qué? ¿Qué dijo el juez? A ver, no puedo hacer lugar al caso, se lo estoy poniendo en lenguaje nuestro. No te puedo tomar el caso fortuito porque debiste haber previsto por la zona en donde se encuentra el colegio que esto puede pasar. ¿Qué hizo? Se pidió oficio a la policía de la ciudad y se determinó que hubo 12 enfrentamientos en el último año de estas características. Por lo tanto, era previsible, Entonces todo el tiempo le que esto deberíamos podía hacer pasar. juicio al Estado. Entonces, porque no nos provee la seguridad que bueno, nos debería proveer. claro, bueno, pero vamos y sí. Todo el tiempo. Ahora revisemos acá. Pregunto, ¿el colegio estaba ahí antes o después que la villa? No, eso no lo sé. Ah, pero buena O pregunta. sea, Ahí te- claro, pero Humberto, pensate esto. Vos puede ser antes o después, perfecto, pero vos pensá. La situación emergente, el tema de los tiroteos y de la inseguridad, quien esté primero y vos debés prever que algo de esas características puede pasar. Entonces dijeron que ellos entonces no no podría tomaban el haber caso ningún fortuito colegio porque como en cerca el de la último zona. año hubo 12 enfrentamientos, esto se Posible. pudo prever. ¿Y cuál hubiera sido la manera de Claro, evitarlo? escuchen lo que dijo el juez. Escuchen lo que dijo el juez. Escucha. Tienen que blindar la escuela. O mudarla. ¿Cómo? Tienen que blindar la escuela porque esto era previsible. Escúchame, digo, qué controvertido, porque si nosotros, para que no nos pase esto, ¿qué nos tenemos que blindar toda la ciudad, la provincia, el país, etcétera? Entonces, ¿hasta Si qué no, cerrar punto? todas las escuelas en la villa, eso no tiene sentido. Claro. Te prohíbo. Las escuelas en la villa Mira, porque es peligroso. bueno, no tienen derecho bueno, a Debería haber una Yo no normativa en quiero- tal caso. Yo de no se quiero tienen que, blindar las no escuelas. quiero que la municipalidad de Morón, No, yo en el- discuto lo ridículo del fallo. ¿no? bueno, a eso vamos. En realidad Yo deberían no erradicar quiero- el narcotráfico y ver qué medidas tomar para que no lleguemos a eso. Te planteo esto. No quiero que haya más choques. Prohíbo la circulación. Claro, obvio. Tengo choques, que prohíbo la Te vas circulación. al extremo. ¿Por qué irnos al extremo? Y aparte otra cosa, nosotros tenemos siempre que pensar, y los jueces deben de pensar, porque ellos siempre están abstraídos, ¿no? En sus coches muy polarizados y demás. Las consecuencias sociales que tienen los fallos, chicos. ¿Qué es esto de lo que estás hablando vos, Leandro? No puedo blindar un colegio. O sea, a ver, ¿qué consecuencias me va a traer? ¿Que hay que blindar toda la capital? La Que te da a entender que el provincia. juez estaba adornado, que pasó por otro lado, porque cualquier ser humano con tiene un Pusieron la raciocinio frente. como para darse Bueno, pero los cuenta. jueces Más si generalmente tenés un juez no tienen todavía. razón. Totalmente. Entonces, lo que les quiero comentar con ese caso, fíjense ustedes,
El caso fortuito, ¿en qué sentido estricto se toma? ¿Sí? O sea, no cualquier cosa es caso fortuito, ¿sí? Otro ejemplo que te doy. Una nena también jugando a la pelota en la clase de educación física se fisura, se quiebra, bueno, le pasó de todo. También, ¿qué dijo el colegio? Y caso fortuito, porque estaba jugando a la pelota ahí, no. ahí Porque no, vos porque tenés que dentro de- prever que eso puede pasar en la clase de educación física si estás jugando en un terreno que es más proclive que vos te puedas caer. Entonces, nos tenemos que quedar con eso, ¿sí? Que no es cualquier acción no es caso fortuito, ¿sí? Si bien el código lo describe, ¿qué es caso fortuito? Es aquel que se prevé o que puede preverse. Pero bueno, el sentido estricto de la norma. Debe contratar el establecimiento educativo un seguro de responsabilidad civil. Bueno, esto es lo nuevo, ¿sí? El seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se tendía a que los colegios se insolventaran a propósito. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para poder hacer efectivo esa indemnización, el cobro de esa indemnización, tenemos ahora el seguro obligatorio. Y fíjense ustedes, qué curioso, obligatoriedad de la responsabilidad civil. Solamente en dos casos tenemos, en el transporte automotor y en los colegios. No hay obligatoriedad en otro lado del seguro de responsabilidad civil. Y viene una mala noticia. Esta es la mala praxis. Todas las personas que tengan personal de servicio tiene que tener responsabilidad civil y ART. Bueno, pero eso estás hablando de normativa laboral. Y arre. No, pero la responsabilidad civil. Sí, bueno, pero dentro de la normativa inicial hay diferentes casos. Pero yo te digo, dentro de la legislación del Código Civil, solamente acá. Y el seguro... Las privadas lo están exigiendo, pero me parece que como cosa del privado. Por ejemplo, Toyota para trabajar, yo porque conozco, para trabajar dentro de la planta, claro, dentro de la planta te exige un seguro de responsabilidad El civil. montón de Ahora hablando de relación laboral y acá estamos hablando de la Sí, seguridad de los por eso alumnos. quería hacer esta salvedad, pero bueno, no Sí, lo sí, dejamos, sí, sí. pero bueno. De acuerdo a los requisitos que fija la autoridad aseguradora. Bien, esta norma se aplica a los establecimientos, no se aplica a los establecimientos de educación superior universitaria. O sea, nosotros chicos nos vemos diferentes, ¿sí? No se nos aplica en nuestro caso. ¿Y qué pasa? Tenemos un alumno mayor de 18 años en el colegio secundario. ¿Se aplica esto? No. Corre por otra vía, por las vías normales del Código Civil, No, así ¿sí? como Pero no por cuando- este artículo. Eso es lo que quiero decir. Y otra cosa es que los establecimientos educativos tienen que ser con planes aprobados, ¿sí? No es lo mismo un instituto de inglés o la clase particular que nos pueden dar en el barrio porque no están contemplados dentro de las posibilidades. Bien, todo divino. ¿Qué me pasó? Me puse en contacto con una socióloga, me empezó a interesar todo esto. Me puse en contacto con una socióloga que se llama Marcela Martínez, que está dirigiendo un equipo de investigación de la UNAUR sobre la judicialización de las relaciones pedagógicas. Me voló la cabeza, para variar. ¿Por qué? Porque yo venía con este tecnicismo y venía que los requisitos de la demanda y cómo tiene que ser y dónde me entra el consumidor, dónde sí, dónde no. ¿Y qué pasa? Me hago el parate porque a mí me cambió mucho la forma de pensar el haber transitado estos 2 años, ¿sí? Aunque no crean, me sensibilizó bastante. Se desmayó, ¿no? Me sensibilizó y dije, bueno, quiero saber otra postura. Entonces me puse a analizar qué pasa con las relaciones pedagógicas y esta necesidad de estar asegurados, de estar siempre a salvo, esta securitización que nos transita, que nos atraviesa y nos convoca. Entonces, en el ámbito de los educadores, ¿sí? Se está estudiando todo esto y ellos piensan, ¿no? No estamos dentro, luego de la reforma, dentro de un proceso de judicialización de la educación, de la industria del juicio. Entonces, pienso esto, responsabilidad civil por un lado, industria del juicio por otro, mercantilización de la sociedad por otro. ¿Y qué es esta mercantilización subjetiva? Porque nuestra sociedad, como todas las sociedades neoliberales de consumo, es el mercado lo que nos rige la vida, las relaciones sociales. Entonces, esto de cobrar o de ver dónde puedo, ¿sí? Iniciar algo, me da que pensar que hay un vínculo entre todo eso y que puede ser que haya alguna industria del juicio dando vueltas en el ámbito educativo. Porque, ¿qué nos pasa? No es lo mismo cuando nosotros íbamos a la escuela, los que son mensuos,
Los que son grandes, y había una chica también que historia dijo, una pelucada que tenía 20 y pico. Ahí. Bueno, cuando nosotros, menos ustedes dos, íbamos a la escuela, nos lastimábamos, nos hacíamos chichones. Yo tengo puntos en la cabeza, me partí el diente, o estoy toda tatuada del colegio primario, ¿sí? Porque no era, claro, estoy Atravesada por la escuela. Estoy escolarizada físicamente. Bueno, ¿qué pasa? Nuestros papás no se iban a dejar a la escuela. ¿Sí? No se amenazaban con iniciarse acciones legales como pasa ahora. Entonces, pero esto es más profundo y ahí yo es donde me empecé a interesar. Porque lo que se ve en la escuela es producto de las relaciones sociales y de esta sociedad que nosotros estamos atravesando. Entonces me pregunto, antes no iban a reclamar nada porque no había esta necesidad de reclamo, de seguridad, de control, ¿sí? Como lo hay ahora. Entonces algo nos pasó como sociedad, ¿sí? Y quizás algo, ¿cómo decirlo? A ver, un conflicto, disculpen la palabra conflicto, sí, un conflicto pedagógico se termina resolviendo en el ámbito de la justicia cuando tiene que resolverse como toda relación pedagógica dentro de la institución escolar, ¿sí? Entonces, lo que a mí me convocó con todo esto, después de escuchar a esta socióloga con la que me pude entrevistar, es que me dice lo siguiente, ¿no? Pensar a la escuela en términos de territorio y no en términos edilicios. ¿Y cuál es la diferencia con esto? El territorio demanda expansión, demanda ganas de más, de abarcar más cosas. En cambio, el edificio se construye de una vez y para siempre. Estático, quieto. Se agarran o se golpean, se pelean los chicos a 300 metros del colegio. Uy, qué suerte, te va a decir la preceptora. Menos mal que fuera 300 y no 200, ¿no? Pero si nosotros pensamos a la escuela en el ámbito territorial, es algo que nos va a convocar y difícilmente pensemos que no nos vinculan porque se pelearon a 300 metros. Si nosotros podemos considerar la escuela como un ámbito educativo donde se desarrolla el derecho a la educación, pero también es un ámbito de cuidado y de protección. Difícilmente vamos a pensar que se pelearon a los 300 metros y que nada nos pasa a nosotros como agentes escolares.